¿Qué tal comunidad del último huésped? Me llamo Damaso. Esto que voy a contar pasó cuando yo tenía 20 años. En ese tiempo vivía con mis padres en un rancho retirado, de esos donde uno puede mirar hacia todos lados y solo encuentra monte, cercas de alambre, potreros y caminos de tierra. El lugar era de mis padres y nada más. No había otras casas cerca. Si alguien llegaba hasta allá, era porque iba directo a buscarnos. Desde muchacho aprendí a moverme a caballo porque para ir a cualquier parte había que cruzar veredas largas. Tenía un hermano mayor llamado Ramiro. Él ya no vivía con nosotros. Se había ido a otro rancho, como a 3 horas a caballo desde la casa de mis padres. Ese lugar sí tenía más gente. No era un pueblo, pero había como 4 familias viviendo por la zona. Para llegar con Ramiro había que cruzar varias veredas. Yo conocía ese camino desde joven. De día era pesado pero normal. De noche se sentía muy diferente. Aquella tarde decidí ir a ver a mi hermano. No fui solo. Me acompañaba mi primo Crescencio, que en ese tiempo era un muchacho todavía. Le gustaba andar conmigo. No avisamos que íbamos a llegar. En ese tiempo no era como ahora. No había forma de mandar mensaje ni de llamar desde el rancho de mis padres. Si querías ver a alguien, te montabas al caballo y caías de sorpresa. Llegamos antes de que oscureciera. Amarramos los caballos cerca del corral y nos acercamos a la casa. Mi cuñada salió primero. Se sorprendió al vernos, pero nos recibió bien. Luego salió mi hermano. Nos preguntó qué andábamos haciendo por allá. Yo le comenté que solo queríamos pasar la tarde. Mi cuñada se puso a calentar café. También sacó algo de comer, aunque no nos estaba esperando. Crescencio se quedó cerca de los caballos porque le gustaba revisarlos y darles agua. Al principio todo estuvo tranquilo. Nos sentamos en el patio, hablamos de mis padres y de cómo iban las cosas en nuestro rancho. La tarde se nos fue rápido. Mis sobrinos estaban contentos de vernos, incluso mi primo jugó con ellos. Cuando empezó a oscurecer, mi hermano nos ofreció quedarnos a dormir. Nos comentó que ya era tarde para regresar y que el camino no estaba bonito de noche. Al principio dudé. No quería incomodar porque no habíamos avisado. Pero Ramiro insistió. Acepté. En ese momento todavía todo estaba bien. Pero después salió un tema familiar que ya venía dándonos problemas desde hacía tiempo. Fue una de esas pláticas que empiezan tranquilas y poco a poco se tuercen. Ramiro comentó algo sobre mi padre. Yo no lo tomé bien, le respondí con molestia. Él me contestó peor. Mi cuñada intentó calmarnos. Crescencio se acercó al patio y se quedó serio porque no estaba acostumbrado a verme discutir así con mi hermano. Pero cuando 2 personas traen coraje guardado, cualquier palabra prende la lumbre. La discusión subió rápido. Empezamos a hablar de tierras, de dinero y de responsabilidades que veníamos cargando desde hacía años. Yo le reclamé unas actitudes, él me reclamó otras. Ahí fue cuando me ganó el orgullo. Me levanté de golpe y le dije que me iba. Mi cuñada me recordó que ya casi eran las 11 de la noche y que el camino estaba oscuro. Al amanecer podíamos irnos sin hablar con nadie. Pero yo no quise escuchar. Ramiro tampoco ayudó. Comentó que si tantas ganas tenía de irme, ahí estaba el camino. Eso me terminó de encender. Salí al patio y desamarré mi caballo. Crescencio salió detrás de mí, asustado y sin saber qué hacer. Me preguntó si de verdad nos íbamos a esa hora. Le respondí que sí. Hoy me arrepiento de haberlo metido en eso. Él era un muchacho y yo tenía que pensar mejor las cosas. Pero en ese momento el coraje me estaba mandando. Crescencio no discutió. Desamarró su caballo y se montó. Mi cuñada salió hasta la entrada con una lámpara en la mano. Nos pidió otra vez que no nos fuéramos. Aclaró que el camino se ponía feo después del arroyo. También comentó que el monte estaba muy solo a esa hora. Tomamos el camino de regreso. Al principio Crescencio iba detrás de mí, pero noté que llevaba algo de miedo. Volteaba mucho hacia los lados y apretaba las riendas con demasiada fuerza. No quería decirlo, pero yo lo conocía. Podía notarlo en la forma en que iba sentado. Le dije que se fuera por delante. Mi primo no discutió. Solo asintió y adelantó su caballo unos pasos.
Yo me quedé detrás, atento a su espalda y al movimiento de las sombras junto a la vereda. Solo llevábamos una lámpara. La traía él porque iba al frente. No era grande ni alumbraba mucho. Apenas alcanzaba a iluminar el pedazo de camino que tenía delante del caballo. Todo lo demás quedaba oscuro. Yo empecé a arrepentirme casi desde que salimos. Al principio el coraje todavía me calentaba el pecho, pero conforme el rancho de Ramiro quedó atrás, entendí lo tonto que había sido. Varias veces pensé en regresarme, pero ya habíamos avanzado bastante. Me repetí eso para no aceptar que estaba preocupado. Pero empecé a sentir que alguien venía detrás de mí. No escuché nada claro al principio, fue más bien una sensación, como cuando uno va caminando solo y siente una mirada en la espalda. Yo iba montado, con la noche cerrada alrededor, sintiendo esa presión detrás de los hombros. Volté varias veces, pero no le pedí a Crescencio que girara la lámpara. No quería que me notara nervioso. Solo miraba por encima del hombro. No veía nada, simplemente lo poco que la luz de la luna nos permitía. Crescencio me preguntó si pasaba algo. Le respondí que no. Seguimos avanzando. El tramo del arroyo llegó después. Era una parte baja, llena de piedras y tierra dura. En temporada de lluvias llevaba agua, pero en ese tiempo estaba seco. Aún así era incómodo cruzarlo de noche porque los cascos sonaban muy fuerte contra las piedras. Crescencio bajó primero. Yo veía a su caballo avanzar despacio entre las piedras. Iba inclinado hacia adelante, sujetando bien las riendas. Cuando terminamos de pasar el arroyo, escuché algo. Me dijeron tío. Sentí que se me detuvo el cuerpo. Fue una voz de niño, cercana, como si estuviera parado a unos pasos detrás de mí. Crescencio también se detuvo. Yo volteé el rostro primero. Después le pedí que girara la lámpara. La luz se movió hacia atrás y entonces lo vimos. Era mi sobrino. Un niño de 5 años. Estaba parado en medio del camino, justo después del arroyo. Tenía la misma ropita con la que lo había visto esa tarde en casa de Ramiro. La camisa clara, el pantaloncito doblado de abajo y los pies llenos de polvo. A mí eso me sorprendió demasiado. No había forma de que nos hubiera seguido tanto tiempo. Era un niño pequeño. Nosotros íbamos a caballo y ya llevábamos casi 1 hora de camino. Además, la ruta tenía bajadas y veredas. Un niño no podía avanzar solo sin que lo escucháramos. Me quedé mirándolo sin bajarme del caballo. Le pregunté qué estaba haciendo. El pequeño levantó la cabeza. La luz le daba de lado y se le veía la cara igualita. Les juro que era él. Tenía sus mismos ojos, su mismo cabello pegado a la frente y esa forma de apretar la boca cuando estaba a punto de llorar. Me respondió que ya no quería estar con su papá. Dijo que mi hermano lo regañaba mucho. Luego agregó que quería irse con nosotros. Crescencio volteó a verme. Yo no supe qué hacer. Me bajé del caballo. No podía dejar a un niño parado en medio del monte. Me acerqué despacio, sin quitarle la vista de encima. Le pedí a Crescencio que siguiera apuntándole con la lámpara. Mi primo se acercó un poco con su caballo. También estaba confundido. Mientras más cerca estaba, más seguro me sentía de que era mi sobrino. Su cara era la misma, su voz era la misma. Hasta tenía una manchita de tierra en la mejilla, igual que cuando habíamos estado jugando en el patio. Le pregunté si se había venido caminando desde la casa. Él movió la cabeza diciendo que sí. Crescencio me dijo en voz baja que no lo tocara. Yo lo miré molesto. Le iba a reclamar que era un niño, que no podíamos dejarlo ahí. Él añadió casi en un susurro que mi sobrino no tenía sombra. Al principio no entendí. Volví a mirar al pequeño y luego hacia el suelo. La lámpara seguía apuntándole de frente. La luz le pegaba en el cuerpo y alumbraba la tierra que tenía alrededor. Pero Crescencio tenía razón, no había sombra. Yo no me había dado cuenta. Estaba tan sorprendido de verlo, tan metido en la idea de que podía ser mi sobrino, que no lo noté. Estaba parado en medio del camino, con la luz encima, y debajo de él solo había tierra seca, piedras pequeñas y el borde oscuro del monte. El niño nos miraba confundido.
Luego llevó una mano a su boca, como hacen los niños cuando se sienten regañados o cuando están a punto de llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a sollozar. Eso me partió en dos, porque se veía real, les juro que se veía real. Era la misma cara del hijo de mi hermano, la misma forma de temblar cuando parecía asustado. En ese momento me vinieron a la mente todos los relatos de miedo que me contaban cuando era pequeño, historias de apariciones en los caminos. Mi primo me pidió que nos fuéramos, me lo dijo con una voz temblorosa. Aclaró que eso no era mi sobrino. También comentó que si de verdad algo había pasado, podíamos regresar al rancho de Ramiro y revisar. Pero espero que entiendan lo difícil que fue para mí. La imagen era demasiado real. Pensar en irme se sentía como dejar a un niño solo en medio de la nada. El pequeño seguía llorando. Al principio sonaba bajito, pero poco a poco empezó a cambiar. Se volvió más pesado y lento, como si cada sollozo saliera arrastrado desde un pecho muy grande. Crescencio retrocedió con su caballo y me pidió otra vez que no me acercara. Entonces di un paso hacia él, solo uno. El pequeño dejó de llorar de golpe. Me miró fijo con los dedos aún en la boca y después salió corriendo hacia los árboles. Sus piernas se movieron rápido, demasiado para su tamaño. En unos segundos se metió entre los troncos y la oscuridad lo tapó. Yo avancé por puro reflejo. Crescencio me gritó que no lo siguiera y me detuve. Mi primo levantó el brazo y me lo mostró. Lo tenía completamente erizado. Me dijo que nos fuéramos. Subí de nuevo a mi caballo con las manos temblando. Crescencio giró el suyo con dificultad porque el animal no quería moverse. Estaba inquieto, resoplando y golpeando la tierra con las patas. Decidimos regresar al rancho de Ramiro. Solo quería saber si su hijo estaba bien. Tomamos el camino de vuelta. Intentamos ir a la par, aunque el sendero era pequeño y los caballos apenas tenían espacio para caminar juntos. Yo quería tenerlo cerca porque después de lo que vimos, separarnos aunque fuera unos metros se sentía mal. La lámpara la llevaba él. Solo alcanzaba a marcar un pedazo del camino frente a nosotros. Todo lo demás quedaba oscuro, con los árboles cerrándose a los lados y las piedras apareciendo apenas cuando la luz les pegaba. Avanzamos en silencio durante un rato. Crescencio iba a mi lado, pero yo podía sentir su miedo. Entonces mi primo me habló con la voz quebrada. Me comentó que había algo parado sobre una piedra más adelante. Yo levanté la mirada, pero no vi nada claro al principio. La piedra no estaba junto al sendero. Estaba como a unos 4 metros, un poco metida hacia un lado, entre matorrales y troncos bajos. Ahí se veía un bulto oscuro. Era más grande que la silueta de un niño, así que no podía ser mi sobrino. Parecía una persona, pero estaba puesta de una forma muy rara. Tenía el cuerpo encogido, con las extremidades acomodadas de una manera que hacía pensar en un animal, con la espalda arqueada. La luna lo iluminaba apenas. No alcanzaba a mostrarlo completo, pero sí lo separaba de la oscuridad. Y lo peor eran los ojos. Le brillaban, como cuando la luz se refleja en los ojos de un animal escondido entre el monte. Pero esa cosa no era un animal. Tenía forma de persona, aunque estuviera torcida sobre la piedra. Mientras avanzábamos noté que su cabeza se movía despacio. No giraba de golpe. La iba girando junto con nosotros, como si nos siguiera con la mirada. Su cuerpo seguía quieto, pero el rostro se acomodaba poco a poco para no dejarnos de observar. Le dije a Crescencio que le echara la luz de la lámpara encima. Quería saber si era una persona. Pero mi primo se negó. Me dijo que no con la voz llena de miedo. Me aclaró que si lo alumbrábamos directo, tal vez se nos iba a venir encima. Me dijo que con las cosas del monte uno no se mete. Era mejor dejarlas quietas. Crescencio tenía mucho miedo. Yo lo escuchaba respirar y sentía que estaba a punto de llorar. Así que apuramos los caballos. No los hicimos correr porque el sendero tenía piedras, pero sí los presionamos para pasar rápido esa parte. Yo intenté no mirar al bulto, pero no pude evitar sentir esos ojos brillantes clavados en nosotros. Cuando dejamos la piedra atrás, ninguno de los dos habló.
Durante unos minutos solo se escucharon los cascos de los caballos. Entonces algo empezó a moverse alrededor. Primero fue a nuestra izquierda, un crujido entre las ramas, luego a la derecha, después más atrás. Se escuchaba como algo pesado abriéndose paso entre el monte. Iba siguiéndonos entre los árboles, al ritmo de los caballos. Había partes del sendero donde no podíamos avanzar rápido porque estaba lleno de piedra suelta. Los caballos caminaban con cuidado y nosotros íbamos tensos, escuchando cómo las ramas se quebraban a los lados. De vez en cuando se oía una risita lejos. Era baja y cortada. Parecía una persona adulta intentando imitar la risa de un niño. Sonaba como si alguien estuviera jugando con una voz que no le pertenecía. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Aún así empecé a rezar en voz baja. No quería que el miedo me dominara. Le pedí a Crescencio que también rezara. Él empezó a hacerlo casi de inmediato. Su voz se quebraba, pero siguió. Repetía las palabras del Padre Nuestro como podía. Hubo un momento en el que sentí claramente que alguien venía detrás de mí en el caballo. No sentí peso, tampoco sentí manos en mi espalda, pero sí una respiración cerca de mis hombros. Era suave y húmeda, como si alguien estuviera pegado a mi nuca. Me dieron ganas de voltear, pero no lo hice. Tenía miedo de ver algo sentado atrás de mí. También sentí un cosquilleo extraño en el cuello y en los hombros, como si me cayera tierra fina desde las ramas. Ya no faltaba mucho para llegar a la zona donde vivía mi hermano. Yo lo sabía por algunas curvas del camino, por una bajada larga y por la forma en que los árboles empezaban a abrirse un poco. Seguía rezando cuando la luz de la lámpara se desvió. Dejó de apuntar al camino y quedó mirando hacia los árboles. Crescencio casi se me pegó con su caballo y me habló llorando. Me dijo que había alguien parado a la mitad del camino. Yo no me había dado cuenta. Venía con la cabeza baja, intentando rezar y no mirar hacia los lados. Además tenía miedo. Ya no venía prestando atención a todo lo que teníamos enfrente. En ese momento estábamos dando vuelta en una curva. Crescencio me aseguró que alcanzó a ver primero la silueta porque su lámpara alumbró por un instante. Me dijo que alguien estaba parado a la mitad, esperándonos. Miré. Con la luz de la luna sí se alcanzaba a ver una figura de pie. Estaba como a unos 10 metros. Alta, plantada en medio del sendero, justo por donde teníamos que pasar. No era un árbol. Tenía cabeza, tenía hombros, tenía piernas largas. A Crescencio se le cayó la lámpara. Sonó sobre la tierra y la luz quedó apuntando hacia abajo, iluminando piedras y las patas de los caballos. Mi primo siguió llorando y me pidió que nos regresáramos. Me dijo que esa cosa no nos iba a dejar pasar. Los dos bajamos el rostro hacia el suelo. No queríamos mirar a esa silueta. Como pude me bajé del caballo. El animal se puso nervioso, pero le hablé bajito para calmarlo. Me agaché por la lámpara y la levanté con la mano temblando. No saben con qué fuerza le pedí a Dios que nos protegiera en ese momento. Estuve unos segundos apuntando al suelo porque no me atreví a levantar la luz. Podía escuchar mi respiración y la de Crescencio, mezcladas con los ruidos del monte. Después levanté apenas la lámpara. No la apunté directo al camino. La moví hacia unos árboles que estaban cerca del sendero para que la luz le llegara de lado a la figura. Seguía parada. Alcancé a distinguir unos pantalones de campesino. Estaban viejos, sucios y demasiado flojos en las piernas. Luego vi que estaba descalzo. Sus dedos eran largos, más largos de lo normal, y se extendían sobre la tierra de una forma extraña. La piel se veía entre azul y blanca, muy pálida. No parecía piel de alguien vivo. Se me salieron las lágrimas del miedo. Bajé de nuevo la luz de la lámpara y empecé a rezar un Padre Nuestro. En ese momento yo sabía que si seguíamos por el camino, tendríamos que pasar junto a esa cosa. No quería hacerlo. Ya no faltaba tanto para llegar al rancho de mi hermano. Por eso le dije a mi primo que me siguiera entre los árboles. Ni siquiera sabía bien a dónde nos estábamos metiendo, pero la idea era rodear la curva y seguir en la misma dirección sin acercarnos a la criatura.
Monté de nuevo y moví al caballo hacia un lado del sendero. Crescencio me siguió atrás. Los animales no querían entrar entre los árboles, pero los fuimos guiando despacio, cuidando que no se lastimaran con las ramas. Creo que esos fueron los minutos más largos de mi vida. Las manos me temblaban en las riendas. Crescencio iba detrás de mí rezando el Padre Nuestro en voz alta. Entre una frase y otra se le escapaban sollozos. Yo intenté acompañarlo en el rezo. Necesitaba sostenerme de algo. Seguimos avanzando en la misma dirección. A veces una rama nos pegaba en la cara. Otras los caballos pisaban piedras ocultas y se detenían de golpe. Cada sonido del monte me hacía pensar que esa cosa venía detrás de nosotros. Pero no volteé, no quería confirmar nada. Más adelante el terreno empezó a abrirse. Vi una luz entre los árboles y después otra. Eran las casas del rancho donde vivía mi hermano. Primero llegamos con uno de sus vecinos, que además era familia de mi cuñada. Tocamos porque ya era de madrugada. Nos vieron llegar tan pálidos y tan alterados que salieron rápido a recibirnos. Yo apenas podía hablar. Nos ofrecieron agua. Intentaron calmarnos. Nos preguntaron qué había pasado, pero en ese momento ninguno de los dos podía explicarlo bien. Después fuimos a la casa de mi hermano. Mi cuñada salió primero. Luego apareció Ramiro con cara de preocupación. Y detrás de él estaba mi sobrino, el niño de 5 años, el verdadero. Estaba dentro de la casa. No había caminado detrás de nosotros. Cuando lo vi sentí que las piernas casi se me doblaban. Me acerqué a él y lo miré como si necesitara comprobar que era real. Les conté lo que habíamos visto. Les conté que una cosa con la cara de su hijo nos había llamado en el camino. Mi hermano se quedó callado. Crescencio y yo estábamos tan asustados que nos costaba ordenar las palabras. Algo maligno se nos había aparecido en el monte. Jamás en mi vida había vivido algo tan real y tan aterrador. Yo no entendía cómo una cosa podía presentarse como un ser querido, llorar como un niño, perseguirte entre los árboles y luego aparecer frente a ti. Esa noche me quedé en una hamaca del patio de mi hermano. Crescencio se acostó en otra que estaba en el mismo corredor. Yo creo que ninguno de los dos logró dormir. Y aunque ya estábamos en el rancho, rodeados de gente, yo seguía sintiendo que algo nos había seguido hasta cerca de la casa. Durante mucho tiempo se habló de lo que nos pasó esa noche, primero en la familia, luego con algunos conocidos del rancho de mi hermano. La gente empezó a sacar sus propias conclusiones. Unos decían que aquello era una criatura del monte, algo viejo que vivía entre los árboles y que se le aparecía a la gente cuando cruzaba el camino a deshoras. Otros aseguraban que era un ser demoníaco. No era normal que pudiera tomar la forma de un niño y llamarte con una voz conocida. También hubo quienes comentaron que podía ser una bruja. En los ranchos la gente conoce muchas historias de ese tipo, y cada quien intenta acomodar lo que escucha con lo que ya le contaron sus abuelos. Pero en algo casi todos coincidían. Aquello era un ser oscuro, no era un alma perdida pidiendo ayuda. Lo extraño fue que nos dejó ir. Sentíamos la presencia cerca, sí, pero ya no volvió a cerrarnos el camino. Con el tiempo también escuché otras experiencias parecidas. Ninguna tan fuerte como la nuestra, pero sí historias de gente que oyó voces en el monte, personas que vieron luces donde no había casas, hombres que aseguraban haber escuchado a un familiar llamarlos desde un arroyo o desde una vereda oscura. Han pasado muchos años desde esa madrugada. Ramiro y yo arreglamos nuestras diferencias con el tiempo. Crescencio también siguió con su vida, aunque nunca volvió a cruzar ese camino de noche. Yo tampoco. El monte de madrugada no es el mismo monte del día, porque hay presencias que no buscan que las entiendas, solo quieren que las sigas. Si los relatos son de tu agrado, por favor no dudes en suscribirte y darle me gusta al video. Esto nos apoya mucho a seguir creciendo y llegar a más personas. No te muevas, porque continuamos con la siguiente experiencia. ¿Qué tal, comunidad del último huésped? Me llamo Damián. Vivo con mi familia en un rancho de la sierra. Esto que voy a contar pasó hace como 20 años. En ese tiempo yo acababa de comprar una camioneta vieja.
No era la mejor ni lujosa, pero para mí era un logro muy grande. La había comprado con mucho trabajo y la cuidaba bastante. Para llegar a mi casa tenía que cruzar los potreros de mis hermanos, ya que el sendero principal pasaba por sus terrenos. Cada potrero estaba separado con puertas hechas de troncos y alambre. Eran entradas sencillas, pero servían bien para que las vacas no se salieran de un terreno al otro. Se cerraban con un círculo de alambre grueso, donde uno atoraba el tronco para que la puerta no se abriera. Esa noche yo iba solo. Serían como las 9. A esa hora en la sierra ya estaba todo oscuro. No había luz en el camino. Solo los faros de la camioneta alumbraban la terracería. Yo venía manejando despacio. No quería golpear la camioneta con las piedras. Además, en esos terrenos había vacas, y uno nunca sabe cuándo algún animal se puede atravesar. Llegué a la primera puerta y me bajé. Dejé la camioneta encendida, con los faros apuntando hacia la entrada. Abrí con calma, pasé con la camioneta y volví a bajar para cerrar bien. Siempre tenía cuidado con eso porque mis hermanos se molestaban si alguien dejaba mal cerrado. En esos terrenos las vacas se podían ir lejos si una puerta quedaba floja. Fue en ese momento cuando escuché el primer ruido. Era como un chasquido con la lengua. Algo parecido a cuando alguien masca con la boca abierta. Volté de inmediato. No vi a nadie. Los faros iluminaban la puerta, parte del camino y unos postes de madera. Más allá solo estaba el potrero oscuro. Pensé que tal vez había sido una vaca masticando, aunque el sonido se sintió demasiado cerca. Me subí a la camioneta y seguí avanzando. Pero mientras iba a la segunda puerta el ruido volvió. Esta vez lo escuché del lado del copiloto. Fue otro chasquido, luego otro. Me quedé quieto con las manos apretadas en el volante. La ventana estaba cerrada, pero aún así el sonido entró claro, como si alguien caminara pegado a la camioneta haciendo ese ruido con la boca. Bajé la velocidad y miré por el espejo. No había nadie detrás, solo el camino oscuro y un poco de tierra iluminada por las luces traseras. Me dije que tal vez era la camioneta. Como era vieja, a veces hacía ruidos raros. Llegué a la segunda puerta y me bajé otra vez. Esta vez abrí más rápido porque ya me sentía incómodo. Mientras movía la entrada, sentí la espalda descubierta, como si alguien estuviera parado detrás de mí. El chasquido volvió, más cerca. No parecía venir del monte, tampoco de las vacas. Venía de algún punto entre la camioneta y la oscuridad que quedaba fuera de los faros. Pasé la segunda puerta y la cerré casi sin mirar hacia los lados. Todavía me faltaba la tercera puerta. Esa era la entrada a mi propiedad. Pero mi casa todavía quedaba como a 5 minutos manejando por el sendero. Cuando llegué, los faros iluminaron los troncos y el alambre. A los lados se veían árboles, pasto alto y unas sombras largas que se movían con la luz. Me bajé, la abrí con las manos algo torpes. Me subí a la camioneta y avancé hasta quedar del otro lado. Luego me bajé para cerrarla, y ahí fue cuando la vi. Entre la cerca y los árboles una mujer estaba entrando a mi propiedad. Llevaba una falda larga y oscura. También traía el cabello en 2 trenzas, muy largas, cayéndole por el pecho. Caminaba despacio, como si no le importara que yo la estuviera viendo. Ninguna mujer andaría sola a esa hora, cruzando potreros ajenos y metiéndose a una propiedad sin avisar. Además de que jamás la había visto en mi vida. La luz roja de los faros le pegaba de lado. No la iluminaba completa, pero sí lo suficiente para verla. Su falda rozaba la tierra. Sus manos colgaban rígidas junto al cuerpo. Lo peor eran sus ojos, completamente blancos. Estaban como volteados. Le di las buenas noches y pregunté quién era. No respondió. Solo hizo ese chasquido con la lengua. Era el mismo ruido que venía escuchando desde la primera puerta. Se me secó la boca. Le pedí que se detuviera, pero mi voz me salió baja. Ella no se detuvo. Y cuando levantó un poco la cara, vi que su boca se movía. Solo hacía ese sonido húmedo con la lengua. Esa mujer no acababa de aparecer en la tercera puerta. Me venía siguiendo desde la primera. Pero no entendía cómo era posible que no la hubiera visto.
Me molesté porque la señora no me estaba haciendo caso. Ya le había pedido varias veces que saliera de mi propiedad. No se lo dije de mala manera al principio, pero tampoco podía permitir que una desconocida se metiera así a mi terreno a esas horas. Le pregunté quién era, también de dónde venía y si necesitaba que llamara a alguien, pero ella no contestaba nada. Me acerqué un poco más y ahí noté un olor extraño. Era como algo quemado. Levanté una mano frente a su rostro como para revisar si reaccionaba. Pensé que tal vez estaba perdida o enferma. De pronto giró el rostro hacia mí. Lo hizo rápido, como si apenas se hubiera percatado de mi presencia. Pero aún así no parecía mirarme bien. Solo mantuvo esos ojos blancos apuntando hacia mi cara. Después habló. Me pidió sal. Me dijo que necesitaba sal y que si podía darle una taza. Yo no entendí. No sabía qué quería decir con eso. Le pregunté si venía de algún rancho vecino, pero volvió a quedarse callada. Pensé que tal vez no veía por el color de sus ojos, o quizá no escuchaba bien. Solo sabía que algo en ella no me daba buena espina. Sentía los vellos erizados, como si me estuviera diciendo que me alejara. La tomé de los hombros e intenté girarla para que regresara por donde había venido. Yo sé que muchos pueden preguntarse por qué no intenté ayudarla más, pero tienen que entender algo. Esa mujer no se sentía como alguien que necesitaba ayuda. Se sentía como algo que quería entrar. La empujé un poco, no fuerte, solo lo suficiente para orientarla a la salida. Pero su cuerpo se tensó de golpe. Se quedó dura y pesada, como si de pronto sus pies se hubieran pegado a la tierra. No la pude mover. Intenté hacer más fuerza y tampoco lo logré. Entonces puso una mano sobre mi brazo. Me apretó. Yo hice un gesto de dolor y traté de zafarme, pero no me soltó. Seguía mirándome con esos ojos blancos. Después abrió la boca y volvió a hacer ese sonido tan incómodo. Ese chasquido húmedo, como si estuviera mascando algo. Alcancé a verle la lengua. Era negra, completamente oscura. Me recordó a la lengua de las vacas. Comencé a caminar hacia atrás para alejarme de ella, pero seguía agarrándome del brazo. Venía conmigo sin tropezarse. Luego parecía sonreír. Lo peor era su expresión. Sus ojos blancos se entrecerraban un poco, como si mi miedo le causara gracia. Como si estuviera disfrutando ver cómo yo trataba de soltarme. Entonces empecé a sentir algo raro en el brazo. Era como una pesadez que se me iba extendiendo hacia el hombro. Después sentí las piernas débiles. Grité el nombre de mi esposa. Lo hice con todas mis fuerzas. Pero mi casa todavía quedaba retirada. Aún estando dentro de mi propiedad, faltaban algunos minutos en camioneta para llegar. Yo sabía que desde ahí no me iba a escuchar. Eso me desesperó más. Agarré a la mujer del brazo con la otra mano y jalé con todas mis fuerzas. Sentí algo tronarle en el cuerpo. No sé si fue su brazo, su hombro o una parte de su espalda, pero sonó seco, como una rama quebrándose. Por fin logré separarla de mí. Ella levantó el rostro de golpe, abrió la boca y en un movimiento rapidísimo se fue hacia abajo. Fue como si su cuerpo se doblara completo y se dejó caer en 4 patas. Luego se metió debajo de la camioneta. Yo me hice para atrás. Pensé que se me iba a echar encima. Me quedé mirando hacia el suelo con el corazón golpeándome tan fuerte que apenas podía respirar. Solo alcanzaba a distinguir una parte de la falda y algo que se movía despacio entre las llantas. Me subí a la camioneta como pude. Ni siquiera sé cómo logré hacerlo tan rápido. Cerré la puerta de golpe, metí velocidad y arranqué sin terminar de cerrar la entrada. Intenté enfocarme en el camino. No quería mirar hacia atrás. El sendero hacia mi casa estaba rodeado de monte alto y árboles. También era un poco empinado en algunas partes. Iba tocando el claxon una y otra vez. Lo hacía con desesperación. Quería que mi familia me escuchara desde más arriba. Quería que mi esposa saliera, o que al menos supiera que algo me había pasado antes de llegar. Traía mucho miedo. Normalmente dejaba la camioneta acomodada en una esquina. Le había construido una galera para que no se asoleara ni se mojara tanto. Pero esa noche no pensé en eso. Me fui directo hasta la casa.
Durante todo ese tramo sentí algo pesado sobre los hombros. Era una presión rara, como si alguien se me hubiera quedado pegado. No sé cómo explicarlo. La camioneta llevaba el asiento del copiloto vacío, pero yo sentía claramente que alguien estaba ahí, como si una presencia estuviera sentada a mi lado, mirando hacia el frente sin moverse. Cuando llegué a la casa, mi esposa salió preocupada. Me vio agitado, con la cara llena de susto y el brazo marcado. Yo intenté mantener la calma porque no quería asustarla demasiado, pero era imposible verme normal. Me preguntó qué había pasado. Al principio no supe qué contestar. Solo le comenté que había una señora en la entrada, que se había metido a la propiedad y que me estaba pidiendo sal. No pude decirle todo. Después le pedí que por favor echáramos agua bendita alrededor de la casa. Afortunadamente ella tenía guardada. No me preguntó más en ese momento. Creo que vio el miedo en mi cara y entendió que no era una ocurrencia. Rociamos agua bendita en las puertas y en las ventanas. También echamos en el patio, cerca de los corrales y en las partes por donde alguien podía acercarse. Esa noche todo quedó tranquilo. No volvimos a escuchar nada. Aún así no pude dormir bien. Al día siguiente vino mi hermano como a las 8 de la mañana. Llegó molesto porque no cerré la puerta. Sus vacas se habían pasado a mi potrero durante la noche. Yo sabía que tenía razón en enojarse, pero también sabía que si le contaba lo que había pasado, tal vez iba a entender. Mi hermano me miró un momento y luego me contó que él también había visto algo parecido. Me dijo que una vez vio a una mujer en el monte, justo del lado de su potrero. En ese terreno no tenían casa. Solo estaba el corral y una parte donde a veces juntaban las vacas para ordeñar. Según él, aquella ocasión llegó como a las 4:30 de la mañana. Todavía no había luz de día. Llevaba una lámpara que alumbraba bastante. La dejó sobre un tronco cortado y empezó a juntar a las reses. Todo iba normal hasta que levantó la mirada hacia los árboles. Ahí la vio. Era una mujer parada a lo lejos. Parecía una campesina, con falda larga y el cabello oscuro. No alcanzó a verle bien la cara porque estaba entre los árboles, pero la silueta era clara. Mi hermano pensó que quizá era alguien que se había perdido o una mujer de algún rancho vecino. Le preguntó qué hacía ahí a esa hora, pero no contestó. Entonces caminó hacia ella. Me dijo que cada vez que daba unos pasos, la señora parecía alejarse. También notó que las vacas estaban inquietas. Las campanas que traían en el cuello no dejaban de sonar. Algunas resoplaban y otras se movían hacia el corral como si quisieran alejarse. Mi hermano decidió no seguirla. Luego desvió la mirada unos segundos para revisar a las vacas. Cuando volvió a mirar hacia los árboles, la mujer ya no estaba. Simplemente desapareció. Me comentó que esa vez rezó para tranquilizarse. Uno escucha historias desde niño, pero él jamás la volvió a ver. Su historia se parecía demasiado a la mía. Una mujer apareciendo en los potreros, de madrugada o de noche, donde no debería haber nadie. Yo no sé qué fue lo que se me presentó aquella vez. No sé si era un alma en pena, un ser del monte o algo más oscuro. Desde entonces ya no entro solo al rancho de noche si puedo evitarlo. Y cuando tengo que cruzar esas puertas después de que oscurece, no me bajo sin mirar bien alrededor. Si los relatos son de tu agrado, por favor no dudes en suscribirte y darle me gusta al video. Esto nos apoya mucho a seguir creciendo y llegar a más personas. No te muevas, porque continuamos con la siguiente experiencia. Hola huéspedes, me llamo Ernestina. Esto que voy a contar me pasó hace aproximadamente 10 años. En ese tiempo yo ya estaba casada, tenía hijos y vivía en el pueblo con mi esposo, no muy lejos del rancho de mi madre. Mi mamá vivía sola desde que mi papá falleció. Nosotros muchas veces le insistimos para que se viniera con alguno de sus hijos, pero ella nunca quiso. Decía que su casa estaba en el rancho y que mientras pudiera moverse por su cuenta, no iba a abandonar lo que tanto trabajo le había costado cuidar. Y la verdad es que era muy independiente. A pesar de que ya tenía casi 60 años, no dependía de nosotros para casi nada. Tenía su carro,
Bajaba al pueblo cuando necesitaba algo y también venía seguido a visitarnos. Su propiedad quedaba como a 1 hora en carro desde mi casa. No estaba tan lejos, pero tampoco era un lugar donde una pudiera ir y venir a cada rato sin planearlo. Todo empezó porque mi madre tenía que ir al norte con una de mis hermanas. Mi hermana llevaba tiempo pidiéndole que fuera a verla. Nosotros también la animamos porque sabíamos que a mi mamá le haría bien salir un poco. Ella no quería ir. Decía que tenía animales, que la casa se iba a empolvar y que no le gustaba dejar sus cosas solas. Al final aceptó irse, pero me pidió un favor. Me dijo que le cuidara el rancho. También me pidió que fuera a revisar la casa, que ventilara los cuartos y que limpiara antes de que ella regresara. Esa fue prácticamente la condición para aceptar el viaje. Yo le dije que sí. En ese momento lo dije con toda la intención de cumplir. Pero una cosa es prometer y otra organizarse con los niños, la casa y las obligaciones de todos los días. Mi mamá estuvo casi un mes fuera y yo no pude ir tanto como había pensado. Sí fui un fin de semana con mi familia. Pasamos un rato allá, revisamos que todo estuviera bien y regresamos al pueblo. Pero no me di tiempo de limpiar ni de acomodar la casa como ella me pidió. Había un hombre encargado de darle de comer a los animales. Eso me tranquilizaba. Sabía que los becerros, las gallinas y lo demás no estaban abandonados. Pero la casa como tal estaba cerrada todo el tiempo. Solo yo tenía las llaves. Cuando ya faltaban 2 días para que mi madre regresara, me cayó el peso de lo que había dejado pendiente. Mi esposo me sugirió pagarle a una señora de la sierra para que limpiara, pero la verdad me dio pena. Mi mamá me lo había pedido a mí. Una tarde le encargué mis hijos a mi marido y me fui rumbo al rancho. Recuerdo que salí de mi casa alrededor de las 6. Antes de tomar el camino pasé a la tienda para comprar lo que necesitaba para limpiar. También compré un poco de despensa. Quería que cuando regresara encontrara el refrigerador con algo de comida y la cocina en orden. Entre una cosa y otra se me hizo tarde. Cuando ya iba en dirección al rancho eran como las 7:30 de la noche. Mi esposo me llamó para decirme que mejor no me fuera tan tarde. Yo le respondí que no pasaba nada. Le aclaré que la sierra era segura, la gente nos conocía y que yo iba tranquila. Además no pensaba quedarme mucho, solo iba a limpiar y regresar al día siguiente. Llegué al rancho como a las 9 de la noche más o menos. Iba manejando despacio porque no me gusta correr en caminos de sierra. Cuando llegué, abrí la casa y sentí ese olor de lugar cerrado que se junta cuando pasan días sin que entre aire. Lo primero que hice fue prender las luces. Luego bajé las bolsas del carro y acomodé la despensa en el refrigerador. Después limpié la cocina, tiré algunas cosas que ya no servían y lavé lo poco que había en el fregadero. Me puse a barrer toda la casa. Yo sé que mucha gente dice que no es bueno limpiar de noche porque se atraen malas energías o seres oscuros. Pero honestamente yo siempre limpiaba de noche en mi casa del pueblo. Con hijos pequeños una hace las cosas cuando puede, no cuando quiere. Además al día siguiente yo tenía que regresar como al mediodía, así que no podía dejar todo para la mañana. Mientras limpiaba el cuarto de mi madre, vi un canasto de ropa sucia. Estaba en una esquina, junto al ropero. Ella solía lavar en la parte trasera de la casa. Ahí tenía un patio amplio y una galera sencilla donde estaba su lavadora. También tenía un lavadero de piedra. Aunque nosotros le habíamos regalado la lavadora, ella seguía prefiriendo tallar ciertas prendas a mano. En ese patio había 2 árboles grandes de mango. Entre ellos tenía amarradas las cuerdas donde tendía la ropa. Eran árboles viejos y frondosos, de esos que en el día dan sombra bonita, pero en la noche se vuelven demasiado oscuros. Metí la ropa a la lavadora y regresé a seguir limpiando. Me concentré tanto que se me olvidó por completo que había puesto esa carga. Me acordé casi 2 horas después. Ya eran como las 2 de la mañana. Estaba cansada, con la espalda dolorida y las manos oliendo a cloro. Por un momento pensé en dejar la ropa, pero luego me dije que si no la sacaba se iba a oler feo. Así que agarré una cubeta y salí de nuevo al patio trasero. La luz que estaba junto a la lavadora alumbraba un poco la galera y parte del patio, pero no llegaba bien hasta el fondo. Más allá de los mangos todo era penumbra.
Saqué la ropa húmeda y la puse en la cubeta. Luego me acerqué a las cuerdas que estaban entre los dos árboles. Empecé a tender. Al principio intenté hacerlo rápido. Quería terminar, meterme a la casa y acostarme aunque fuera unas horas. Pero mientras iba colgando las prendas, empecé a sentirme incómoda. Era una sensación difícil de explicar, como si alguien estuviera parado detrás de mí, mirando cada movimiento. No escuchaba pasos, tampoco veía nada, pero sentía la mirada encima. A cada rato volteaba sobre mi hombro. Detrás de mí solo había oscuridad. El foco de la galera no alcanzaba a iluminar más allá de unos metros. Intenté convencerme de que eran los becerros. No estaban tan lejos de la casa y a veces se movían de madrugada. También pensé en las gallinas. Algunas tenían la costumbre de subirse a las ramas bajas de los mangos, aunque no todas alcanzaban. La sensación siguió ahí todo el rato. Terminé de tender y recogí la cubeta. Justo cuando me di la vuelta para regresar a la casa, una de las sogas hizo un sonido seco. Fue un clic. Luego cayó. La cuerda se soltó de golpe y toda la ropa que acababa de colgar se vino al suelo. Las prendas cayeron sobre la tierra, unas encima de otras, todavía húmedas y pesadas. Me quedé mirando sin moverme. Por un segundo pensé que la cuerda se había reventado por vieja. Después sentí coraje. Era tarde, estaba cansada y ahora toda la ropa limpia se había ensuciado. Respiré hondo y regresé para recoger lo que se había caído. Cuando me agaché para recoger la ropa, sentí un tirón fuerte en la soga. Fue como si alguien la hubiera jalado desde el otro extremo, arrastrando las prendas por la tierra. Me levanté de golpe y miré hacia el árbol de mango donde estaba amarrada la cuerda. Ahí la vi. Había una mujer escondida detrás del tronco. La luz del foco no llegaba bien hasta ella, pero aún así su piel resaltaba demasiado. Era pálida, como si no hubiera visto el sol en años. Me estaba mirando con los ojos muy abiertos. Tenía una mano sobre la boca, como si quisiera taparse o como si estuviera conteniendo un sonido. No se movía, solo me observaba desde detrás del mango. Yo me eché para atrás porque el susto me atravesó todo el cuerpo. No esperaba ver a nadie ahí, mucho menos a una mujer parada en el patio de mi madre a las 2 de la mañana. Parecía joven, tal vez de unos 20 años, pero había algo en ella que no se sentía humano. Era el modo en que parecía estar escondida y al mismo tiempo quería que yo la viera. Entonces hizo un sonido extraño. Fue como un quejido atorado en la garganta, como si no pudiera hablar bien. Luego movió los dedos de la mano que tenía en la cara. Por un momento parecía que intentaba saludarme. Yo me sentí demasiado incómoda. Tenía miedo, pero también estaba confundida. No sabía si era una mujer enferma, una muchacha perdida o alguien que se había metido al rancho con malas intenciones. Me hice un poco hacia atrás. Ella notó mi movimiento y no le gustó. El sonido que hizo se volvió más fuerte, como una muda gritando. Intentó hablarme otra vez, pero no le entendí nada. Su boca se movía de una forma rara, como si quisiera formar palabras y no pudiera. Yo le pregunté quién era. No respondió, solo siguió haciendo esos ruidos, cada vez más urgentes. Después comenzó a salir detrás del árbol. Llevaba un vestido blanco. Estaba viejo, sucio de abajo y pegado al cuerpo en algunas partes por la humedad. Pero lo que me hizo sentir que el alma se me salía fue cuando vi sus pies. Aunque ni siquiera parecían pies, eran como patas de animal. No sé explicarlo bien. Parecían patas de toro o de algún animal grande, pero mal acomodadas en un cuerpo de mujer. Esa imagen me impresionó tanto que por un segundo no pude ni gritar. Después sí grité, me fui para atrás y casi me caigo con la cubeta que estaba en el suelo. La criatura siguió avanzando hacia mí. Me miraba de una manera horrible. Era como si sus ojos quisieran comerse todo lo que yo era. No veía alrededor, solo a mí. Les juro que su cara era completamente blanca. Los ojos le sobresalían demasiado y todo lo demás en su rostro se veía mal. Tenía rasgos humanos, pero también había detalles que me recordaban a un becerro. No como una máscara,
más bien como si algo hubiera intentado copiar una cara de mujer y no lo hubiera logrado bien. Sentía que el cuerpo me temblaba y que el aire no me entraba completo. La criatura soltó un grito. Fue tan horrible que sentí como si me metieran agujas en los oídos, más quebrado y desesperante. La puerta de la casa estaba como a unos 20 metros. Corrí con todas mis fuerzas. Entonces sentí que alguien me jaló de la blusa por detrás. Yo grité más fuerte. Intenté golpear con el brazo lo que me estaba agarrando porque sabía que era esa cosa. Yo empecé a llorar del miedo y le pedí a Dios que me ayudara, porque lo que estaba viendo no era bueno. Creo que eso la molestó. Sentí que me agarró de la cintura con una fuerza tremenda. Después me lanzó hacia un lado. Caí contra unas cosas que mi madre tenía junto a la casa. Me dolía el costado y tenía las manos llenas de tierra. Pero cuando levanté la mirada, vi que la criatura se acercaba rápido. Ahora venía apoyándose con las manos. Las tenía largas, las usaba contra el suelo como si caminara a 4 patas. Su vestido blanco se arrastraba por la tierra y su cabeza se movía de una manera que me hizo querer cerrar los ojos. Yo no sé cómo me levanté, de verdad no lo sé. Sentía que las piernas no eran mías, me temblaban tanto que pensé que me iba a caer otra vez. Pero el miedo me movió. Le di la vuelta a la casa como pude, buscando la entrada más cercana. Volté sobre mi hombro y la vi siguiéndome. No sé cómo describir lo feo que se veía su rostro mientras avanzaba. Su boca se abría como si quisiera gritar otra vez, pero el sonido salía cortado. Llegué a la puerta temblando. La abrí con torpeza. Sentía que la criatura estaba encima de mí. Entré como pude, cerré de golpe y puse el seguro. Después me fui directo al cuarto de mi madre. Me encerré llorando como una niña. Todo el rancho quedó en silencio. Eso fue lo peor. Durante media hora no escuché nada. Era como si todo afuera hubiera dejado de existir. No tenía señal para llamarle a mi esposo. Además era de madrugada. Estaba sola en una casa de rancho, con algo afuera que acababa de perseguirme y agarrarme como si yo no pesara nada. Me quedé sentada en la cama, con las manos apretadas contra el pecho. Durante casi 1 hora más estuve rezando. Tenía un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía pasar saliva. Cada vez que cerraba los ojos volví a ver esa cara asomándose detrás del tronco del mango. Como a las 4 de la mañana salí con mucho cuidado hacia la sala. Todo estaba en calma. Las luces seguían prendidas, la casa se veía igual, pero ni siquiera me atreví a asomarme por las ventanas. Entonces recordé que la puerta trasera había quedado abierta. Había entrado por otra parte y la dejé así todo ese tiempo. Pensar eso me dio más terror. Si esa criatura hubiera querido entrar, pudo hacerlo. Pero nadie entró. Fue como si esa cosa se hubiera desvanecido. Me acerqué despacio por una esquina. Cerré la puerta con llave lo más rápido que pude, cuidando que no hiciera ruido. El resto de la madrugada me quedé encerrada en el cuarto. En cuanto hubo luz de día, agarré mis cosas y me subí al carro. No recogí la ropa, no terminé de limpiar, solo quería bajar de la sierra. Manejé con las manos temblando. Me detuve en un ranchito que quedaba de paso hacia mi pueblo. Ahí vivían unos conocidos de mi madre, personas que me vieron crecer y que eran de confianza. Me costaba explicar lo que había visto. Me salían las palabras entrecortadas. La señora tenía agua bendita. Me la pasó por la cabeza, por los hombros y por los brazos. Su esposo me ofreció llevarme hasta mi casa si no me sentía bien para manejar. Cuando les conté cómo se veía aquella cosa, el señor me aseguró que pudo haber sido un nahual. Dijo que en el monte hay cosas que una no debe ver de frente y que menos debe enfrentar sola. Su esposa no estaba tan segura. Ella comentó que tal vez era un ser oscuro del monte. Incluso pensó que podía ser una bruja. Me dijo que cuando era niña su madre le contaba que algunas brujas, cuando ya están por perder la vida, adoptan una forma entre humana y animal. No volví al rancho hasta que llegó mi madre. Cuando regresó le conté todo. Se lo dije porque me daba miedo que a ella le pasara algo parecido. Después me confesó que en todos sus años viviendo sola en ese rancho jamás había visto algo así. Nunca le había pasado nada parecido.
Aún así convencí al párroco de la iglesia para que fuera al rancho. Le conté parte de lo ocurrido y le pedí que bendijera la casa. Fue la única manera en que pude quedarme tranquila con la idea de que mi mamá siguiera viviendo ahí. También le pregunté al señor que iba a darle de comer a los animales. Él me aseguró que nunca le había pasado nada extraño. Según él, siempre entraba, revisaba los corrales y se iba sin ver nada fuera de lugar. Más adelante una amiga me comentó que hay personas con cierta energía que atrae a este tipo de seres. Algunas tienen dones o capacidades que hacen que esas criaturas se interesen en uno. No sé si eso sea verdad. A veces todavía la recuerdo. Veo su cara blanca, sus ojos demasiado abiertos, la mano sobre la boca, como si quisiera saludarme. Mi querida comunidad, yo sé que este tipo de relatos les gustan mucho, y espero que este maratón de 3 historias no sea la excepción. Aprovecho para agradecer que ya somos 180,000 seguidores en el canal. Me llena mucho de alegría poder compartir este triunfo con ustedes. Quisiera saber qué tipo de relatos paranormales les gustaría ver más seguido. Los leo en los comentarios. Ya casi somos 200,000 seguidores. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.